Bienvenidos un día más a este su canal de confianza donde desentrao más menos amos los secretos mejor guardados de nuestras series favoritas. Estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos en un nuevo universo de Pasiu Superíndice 3N, intrigas y, por Q copyright no decirlo, uno que otro escándalo. Hoy, nos vamos de lleno al corazu Superíndice 3N de un drama que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepúrense porque vamos a hablar de esos momentos de infarto, de esos giros argumentales que nos hacen gritarle a la pantalla y de esas revelaciones que cambian el juego por completo. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a explorar esos derroches secretos, esas trampas financieras y esos movimientos turbios que algunos de nuestros personajes favoritos intentaron ocultar, o que simplemente se les fueron de las manos. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. A su formaru ese parte de esta gran comunidad de fans de las series turcas. Y si ya eres de la casa, pues muchísimas gracias por tu apoyo constante. Ahora sin mu ese dilacio superíndice 3N, que comience el drama. Y empezaremos este recorrido por el lado oscuro del lujo y el engau más menos o con una serie que para muchos, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en el mundo de las producciones turcas, es decir. Aquella historia que nos enamoró superíndice 3 con la dulce rebeldua de Yaman y la sofisticación superíndice 3N de Mira, también copyright N albergaba secretos oscuros. Es decir, es un drama juvenil con toques de romance, pero que no dudaba en explorar las complejidades de las diferencias sociales y las artimau más menosas de los poderosos. Los protagonistas son, como seguro recordaru, N, a Atay Ulusoy como el carismu, Tico Yaman y Serine y Sarkaya como la elegante Mira. Ellos nos brindaron una química que traspasaba la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, aunque con sus altos y bajos, claro es tú. Pero volviendo a nuestro tema, uno de los puntos centrales de la serie, y que se relaciona con este derroche secreto, es la figura del padre de Mira, Faruk Beylice. Faruk, un hombre aparentemente exitoso y respetable, estaba en el ojo del huracán N debido a sus turbias operaciones financieras. A lo largo de la serie vamos descubriendo que el lujo y la opulencia que rodean a la familia Beylice no eran fruto del trabajo honesto, sino de una red de engaños y maniobras cuestionables. Faruk no escatimaba en gastos para mantener su estilo de vida y apariencia, utilizando tarjetas de copyright dito de manera imprudente y realizando inversiones arriesgadas que ponían en peligro su estabilidad de con superíndice 3 mica y la de su familia. Este manejo irresponsable del dinero, aunque no es el foco principal de la serie, constituye un elemento clave para entender las tensiones y conflictos que se desarrollan entre los personajes. Y es que el derroche de Faruk es en realidad un reflejo de su propia inseguridad y su necesidad de mantener una imagen de con diéresis copyright cito, aunque esto signifique poner en riesgo su propio futuro. Este aspecto de la serie nos permite explorar un lado ese oscuro de la alta sociedad turca, donde las apariencias a menudo ocultan una realidad ese compleja y problemática. Lo interesante de Medcezir es que no se centra únicamente en el romance, sino que también copyright N aborda temas sociales como la desigualdad, la ambición superíndice 3N desmedida y las consecuencias de la corrupción superíndice 3N. El personaje de Faruk es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 el deseo de mantener un estatus social puede llevar a las personas a tomar decisiones poco con diéresis copyrighticas y a incurrir en gastos desmedidos que terminan por destruirlos. La historia, aunque centrada en el romance de Yaman y Mira, nos da una visión superíndice 3N cruda de las entrau más menosas de la sociedad turca. Y ahora pasamos a un thriller que nos mantuvo al borde del asiento y que nos demostró superíndice 3 que el dinero puede ser la raíz de todos los males, Kara para Ask. Esta serie, protagonizada por el talentosísimo Engin Akyurek como el comisario Omer Demir y la bellísima Tuba Buyukustun como la diseñadora Elif Denaise, nos sumergió en un mundo de intrigas policiales, amor prohibido y por supuesto, oscuras transacciones financieras. El geu copyright nero principal de Kara para Ask es el drama policuaco, pero también copyright N explora las emociones humanas en un contexto de corrupción superíndice 3N y peligro. La historia comienza con el asesinato del prometido de Elif y del padre de Omer, dos sucesos que parecen no tener conexión superíndice 3N, pero que a medida que avanza la trama, se entrelazan de manera sorprendente. Y aquí es donde entran nuestros derroches secretos. El principal detonante de la trama es el descubrimiento de una red de lavado de dinero a gran escala, en la que N involucrados personajes poderosos y corruptos.
Los protagonistas Omer y Elif se ven obligados a trabajar juntos para desentrar más menos esta madeja de mentiras, arriesgando sus vidas y su amor en el proceso. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo el dinero puede corromper a las personas, llevándolas a cometer actos atroces. No se trata solo de gastos extravagantes, sino de operaciones financieras ilegales que afectan a un gran número de personas. Los derroches en Cara para Ask no son solo en lujosos autos y joyas, sino en sobornos, cuentas en paraísos fiscales y el encubrimiento de crímenes. Y precisamente este es el nexo que la une a nuestro tema del DUA. Los personajes que hacen uso de estos derroches son principalmente los antagonistas, quienes utilizan el poder del dinero para manipular situaciones y evadir la justicia. Pero también copyright n vemos CEU superíndice 3 mo las víctimas de esta corrupción superíndice 3 n se ven obligadas a luchar contra un sistema que parece estar amañado desde sus cimientos. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y la química indiscutible entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Pero además de todo eso, nos invita a reflexionar sobre el poder del dinero y las consecuencias de la avaricia. Un dato interesante es que la serie fue un con diéresis copyright cito rotundo en muchos pauses, consolidando a Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün como dos de los actores populares de las producciones turcas. Sin duda, Cara para Ask nos deja superíndice 3 claro que detrás del brillo y el glamour muchas veces se esconde una red de corrupción superíndice 3n que no duda en arrasar con todo a su paso. Ahora bien, si hablamos de derroches secretos y escándalos financieros, no podemos dejar de mencionar una serie que nos deja superíndice 3 con la boca abierta, Kuzgun. Esta historia, protagonizada por Barar Duk como el atormentado Kuzgun y Burcu Biricik como la valiente Dila, nos lleva a un mundo de venganza, secretos del pasado y, por supuesto, movimientos financieros ocultos. Kuzgun es un drama que combina acción superíndice 3n, romance y suspense, con una trama que se desarrolla a lo largo de varios aún más menos os. La historia comienza con la separación superíndice 3n de Kuzgun y Dila cuando eran new más menos os, debido a una traición superíndice 3n que destruye la vida de la familia del protagonista. Años después, copyright S. Kuzgun regresa para vengarse de aquellos que le hicieron daño y para recuperar lo que le fue arrebatado. Y aquí es donde la trama se conecta con nuestro tema. El padre de Kuzgun fue víctima de una conspiración superíndice 3n que lo llevó superíndice 3 a la ruina. Y el máximo responsable de esta situación superíndice 3n es Fat Bilgin, quien se enriquece a costa de la desgracia ajena y no duda en usar cualquier medio necesario para mantener su poder. En su afán por ocultar sus huellas y desviar las sospechas, Fat no escatima en gastos, realizando transacciones secretas, sobornos y utilizando testaferros para manejar sus negocios ilegales. El derroche no se limita solo a la compra de bienes de lujo, sino que se extiende a la financiación superíndice 3n de sus operaciones ilícitas y al pago de favores a aquellos que le mantienen en el poder. El derroche de Fat es una manifestación superíndice 3n de su poder y de su desprecio por la ley. Y es este precisamente el hilo conductor con el tema del DUA, la utilización superíndice 3n de los recursos econus superíndice 3 micos no como un medio para vivir dignamente, sino como una herramienta para ejercer el control y mantener una posición superíndice 3n privilegiada a cualquier precio. Kuzgun por su parte se convierte en un justiciero que busca exponer los crímenes de su enemigo y llevarlo ante la justicia. La serie es un enfrentamiento entre dos mundos, el de la corrupción superíndice 3n y el de la lucha por la verdad y la justicia. Un dato interesante es que Barar Duk, conocido por sus papeles románticos, sorprendió superíndice 3 a la audiencia con su interpretación superíndice 3n de un personaje atormentado y sediento de venganza. Además de su interesante trama, Kuzgun destaca superíndice 3 por su gran factura tu copyright técnica y por la gran química entre sus dos protagonistas. Y ahora vamos con una serie que nos muestra superíndice 3 el lado despiadado del mundo empresarial y que nos confirma superíndice 3 que el poder es capaz de corromper hasta a la persona noble, Kukur. Esta historia con Aras Bulut y Nemli a la cabeza, interpretando al carisma Tiko Yamak Koval, nos sumergió en el peligroso mundo de una familia mafiosa que lucha por el control de un barrio de Estambul. Kukur es un drama de acción superíndice 3n que explora la complejidad de las relaciones familiares en un contexto de violencia y criminalidad. A lo largo de sus 4 temporadas, la serie nos mantuvo pegados a la pantalla con sus constantes giros argumentales, sus personajes entrañables y sus escenas de acción impactantes.
Pero mu se ayu de las peleas y los enfrentamientos, Kukur, también copyright, n nos muestra CEU superíndice 3 mola ambicius superíndice 3n y el poder pueden llevar a las personas a cometer actos reprobables. Y AQ es donde entran en juego nuestros derroches secretos. Los personajes en Kukur, tanto los miembros de la familia Koval como sus enemigos, utilizan el dinero como un arma para ejercer el poder y para controlar sus negocios. Los derroches se producen en forma de sobornos a la policua, pagos a mercenarios y financiación superíndice 3n de negocios ilegales. Los personajes principales, aunque en muchos casos tienen buenas intenciones, se ven obligados a recurrir a estas prácticas para mantener el control de su territorio y para proteger a sus seres queridos. Uno de los ejemplos claros de derroche lo encontramos en la figura del patriarca de la familia, Idris Koval, quien, a pesar de su carisma, maneja sus negocios con mano de hierro y no duda en usar su poder económico superíndice 3 mico para mantener a raya a sus enemigos. Los derroches en Kukur no son tanto en objetos de lujo como en la financiación superíndice 3n de operaciones ilegales y el mantenimiento de un sistema corrupto. Y es que aunque la serie estuvo ambientada en un contexto mafioso, en realidad nos muestra una realidad presente en muchos niveles de nuestra sociedad, la utilización superíndice 3n del dinero como un instrumento de poder y control. Lo interesante de esta serie es que aunque en muchos casos podemos ponernos del lado de los protagonistas, nos hace cuestionar constantemente sus acciones y nos muestra la delgada línea que separa el bien del mal. Y es que en el mundo de Kukur el derroche, lejos de ser un acto frívolo, es un símbolo de poder y una herramienta de lucha. Un dato curioso de Kukur es que la serie trascendió superíndice 3 la pantalla convirtió copyright dándose en un fenómeno superíndice 3 menos social en Turquía, con música y merchandising propios, y hasta un gran apoyo por parte de los superíndice 3 benes. Y para cerrar este recorrido por los derroches secretos en las series turcas, quiero hablarles de una producción superíndice 3n que nos sorprendió superíndice 3 por su complejidad y su visión superíndice 3n de la alta sociedad, Zalim Istanbul. Esta historia, protagonizada por la talentosa Deniz Gur y los superíndice 3 benes Berker Guben y Sera Kutlubey, nos sumergió en un mundo de secretos familiares, ambiciones desmedidas y, por supuesto, oscuras maniobras financieras. Zalim Istanbul es un drama familiar con toques de romance y suspense, en el que dos familias muy diferentes se ven obligadas a convivir debido a un matrimonio por conveniencia. La trama nos muestra CEU superíndice 3 mo el dinero y el poder pueden cambiar a las personas, llevándolas a cometer actos impensables. Los derroches secretos en Zalim Istanbul se centran principalmente en la figura de Aga Karakay, el patriarca de la familia rica, un hombre de negocios exitoso, pero sin escrúpulos. Aga utiliza su fortuna para manipular a las personas que lo rodean y para ocultar los secretos de su pasado. Los derroches no son solo en lujos ostentosos, sino en inversiones arriesgadas, sobornos y el encubrimiento de crímenes. Aga manipula las finanzas de su empresa y no duda en usar su dinero para mantener a raya a sus enemigos y para controlar a su propia familia. Su derroche una vez se convierte en una manifestación superíndice 3n de su poder y de su falta de escrúpulos. Los miembros de la familia Karakay no se quedan atrás en cuanto a derroches, pues viven en una burbuja de lujo y opulencia, gastando sin medida y sin importarles las consecuencias. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo este estilo de vida basado en el derroche puede llevar a la infelicidad y a la autodestrucción superíndice 3n. Y es que el dinero en Zalim Istanbul es tanto una herramienta de poder como un veneno que corrompe el alma. La serie nos invita a reflexionar sobre los valores que realmente importan y a cuestionar el culto al dinero y al poder. La trama nos regala un retrato de una sociedad obsesionada con el estatus y el dinero, que es capaz de sacrificar la felicidad y los valores por mantener las apariencias. El derroche en este caso, es la representación superíndice 3n de una sociedad enferma y vacua, que ha perdido el rumbo. Un dato curioso de Zalim Istanbul es que la serie generó un gran debate en Turquía sobre la desigualdad social y las consecuencias de la ambición superíndice 3n desmedida. Y queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de este recorrido por los derroches secretos en nuestras series turcas favoritas. Hemos visto CEU superíndice 3 mo el dinero puede ser una herramienta de poder, pero también copyright n un veneno capaz de corromper hasta a las personas nobles. Hemos sido testigos de CEU superíndice 3 mo los personajes recurren a movimientos financieros ocultos, inversiones arriesgadas, sobornos y todo tipo de trampas para mantener su poder y estatus, a menudo a costa de la felicidad y el bienestar de los DMUS.
Quiero agradecerles de corazu superíndice 3N por acompau más menos arme un duamu S en este canal, donde disfrutamos de la pasiu superíndice 3N, el drama y los secretos de nuestras series turcas. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. Q copyright serie de las mencionadas les gustu superíndice 3mu S. ¿Recuerdan algún otro derroche secreto que los haya dejado con la boca abierta? Dejen sus comentarios acu abajo, que siempre me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 contenidos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima.